Hermanos, nos preparamos para darle inicio a la segunda sesión, el sermón dominical, pero antes de iniciar el sermón, pasamos al tiempo de oración, de confesión y perdón de pecados. Les pido que me acompañen a realizar la lectura del Salmo 85. Salmo 85 del versículo 1 al versículo 7. Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocigue en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Oremos, hermanos. Amado Dios, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, Señor. Reconocemos, Dios, que somos pecadores. Reconocemos que batallamos diariamente con nuestra carne. Te pedimos, Señor, así como dice tu palabra, que nos muestres tus misericordias, Dios. Que nos ayudes, Dios. Que reprimas todo enojo, Señor. Confiamos en tu gracia. Confiamos en tu perdón. Ayúdanos, Dios, a través de tu Espíritu Santo, a batallar, a hacer morir los deseos de la carne. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en este momento, Dios. Perdónanos y límpianos, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquellos que puedan colocarse de pie, nos disponemos para entonarnos. Bueno, hermanos, acompáñenme con el himno 316. Himno 316. Con voz benigna. Himno 316. Con voz benigna.
A continuación, el himno 560, Roca de la Eternidad. Himno 560, Roca de la Eternidad. Y por último, el himno 298, ¿qué me puede dar perdón? Himno 298, ¿qué me puede dar perdón?
Hermanos, pueden tomar asiento. A continuación, nuestro hermano pastor Miguel Beleño. Dios me les bendiga a mis hermanos. Todos están bien. Ahora había a muchos que cambiaron de puesto y todo. ¿Qué será? Mis hermanos, les pido que me acompañen en oración para entregarle este tiempo al Señor. Amado Dios, Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque en este día nos permite regocijarnos, Padre, entonándote himno, dándote a ti toda la gloria y toda la honra que tú te mereces, Señor. Bendito seas, Dios amado. Padre, te quiero pedir que coloques, Señor, en nosotros una vez más el querer como el hacer, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Hacerlo porque tú eres el Rey, el Señor de todas las cosas, Señor. Tú eres soberano, Padre Santo. Amado Dios, te ruego que en esta hora nos ilumine, Señor, esta palabra. Señor, que hables a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu nos ayude a colocarla en práctica, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Mis hermanos, en el día de hoy vamos a tocar el tema de la Gran Comisión, el cual está en Mateo, versículo 28, del 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. El título del sermón del día de hoy es Una Gran Comisión. ¿Todos tienen la cita? Le pido a mis hermanos que nos coloquemos de pie para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, verso del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. En el pasaje que acabamos de leer, que es popularmente conocido como la Gran Comisión, es un pasaje que todos conocemos, que hemos vivido, que hemos experimentado. Pero antes que nada, quisiera que reflexionemos en esto. Si estableciéramos una escala del 1 al 10 para medir tu nivel de obediencia con respecto a este pasaje, ¿qué número marcarías? Del 1 al 10, teniendo en cuenta que 10 es lo máximo y 1 es lo mínimo. ¿Qué número marcaría? No me digan la respuesta, solo meditemos en eso. Este pasaje se encuentra en el capítulo 28 del libro de Mateo, el cual es un texto bastante motivador, que cuenta una serie de episodios y de eventos que terminan con la aparición de Cristo como el Rey soberano de todas las cosas. Mateo cierra su libro con el último mensaje de Jesús a sus discípulos, el cual encierra una gran misión. ¿Cuál es esta misión? Transformar el mundo. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, id, ¿cierto?, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que para entrar un poco en contexto,
veremos que en los versículos del 1 al 10 del capítulo 28 del libro de Mateo, Mateo nos relata una serie de hechos, una serie de acontecimientos que hacen referencia a la resurrección de Cristo. Nos cuenta en los versos del 1 al 10, primero que María Magdalena iba con otra María, iban a visitar la tumba, que ocurre un terremoto, que además aparece un ángel, que los guardias se asustan, y cuando las mujeres iban a llevar la noticia que el ángel les había dado, vemos que Mateo nos presenta la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo como resucitado. Y les dice a las mujeres, salve, que traducido es alégrense, regocíjense. En los siguientes versículos del 11 al 15, vemos el primer intento desesperado por negar la resurrección de Cristo. Vemos prácticamente que los judíos querían difundir la idea de que esa resurrección fue totalmente un fraude. Y esa noticia, esa mala difamación, se regó por todo el pueblo judío, absolutamente por todo. Muchos israelitas creyeron eso, que la resurrección fue un fraude, que no fue así. Incluso si notamos, aproximadamente 40 años después que Mateo escribe este libro, Mateo hace la anotación y dice que este dicho todavía se rumoraba entre los judíos. De ahí que el texto, creo que en el verso 5 dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, o sea, hasta los tiempos que Mateo está escribiendo. Entonces, en los versículos 16 y 20 forman la última parte de esta narrativa. Vemos en los versículos 16 y 17 que se nos muestra el primer encuentro de Jesús con sus 11 discípulos. El escritor deja claro 11 discípulos. Todos sabemos dónde estaba Judas en ese momento. Estaba del otro lado. Entonces, aunque muchos dudaban de esta verdad, al final la verdad reinó. ¿Y cuál era la verdad? Que Cristo había resucitado. Entonces, en los versículos 18 al 20 constituyen, según Mateo, el último mensaje de Jesús a sus discípulos. Y en este breve discurso que tiene un macro alcance y un gran contenido, hay tres afirmaciones importantes que Jesús le dice a sus discípulos en base a la misión. La primera de ellas es, toda autoridad me ha sido dada. La segunda, hagan discípulos a todas las naciones. Y la última, yo estoy con ustedes todos los días. Así que bajo estas tres premisas vamos a desarrollar nuestro sermón en el día de hoy, el cual he titulado La Gran Misión. Vamos a manejar tres puntos muy sencillos y breves. El primero de ellos es la base de la misión. La segunda es las indicaciones de la misión. Vamos a ver qué tenemos que hacer, cuál es el alcance y los medios. Y por último vamos a ver el respaldo de la misión. Así que sin más preámbulos, mis hermanos, les pido que vayamos al verso 18 del capítulo 28 de Mateo, para encarar nuestro primer punto, el cual es la base de la misión. Dice así, leo para ustedes. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Mateo aquí nos presenta una de las declaraciones más solemnes y más majestuosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús está reclamando para sí todo el poder y toda la gloria por derecho. Jesús le está diciendo a sus discípulos absolutamente toda la autoridad. Yo soy el rey, yo soy quien manda ahora mismo. Jesús lo que está buscando también es diciéndole a sus discípulos, miren, ¿quieren saber quién es el jefe? Yo soy el jefe ahora de absolutamente todo. Yo soy el Señor de todos los señores. Yo soy el rey del cielo, yo soy el rey de la tierra, yo soy el rey del universo. Eso es lo que Jesús le está diciendo con esta afirmación a sus discípulos, porque ese fue el don que recibió él por ser el mediador, ahora estando resucitado.
Estas palabras, cargadas de profundo e inagotable significado, presentan el testimonio perfecto de que Jesús es Dios, de que Él es el Kyrios, como se traduce la palabra Señor en Romanos 10:9, si no estoy mal. Él es el soberano de todo. Ustedes pueden imaginarse lo que causaron estas palabras en sus discípulos. Tuvo que ser algo tremendo. Vieron a Jesús resucitado y le dice: yo soy el rey, yo soy el que mando. Y es de notar que debemos de recordar el contexto en que estamos viendo. Recordemos que ellos se reunían en cuartos, ocultándose de los judíos, como dice Juan en Juan capítulo 20, verso 19. Dice el texto: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Miren el contexto. Ellos estaban ocultándose porque tenían miedo a los judíos. Y Jesús se les presenta y les dice: mire, es que yo soy el rey. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que eso causó en las mentes de esas personas? ¿Ustedes se pueden imaginar la cantidad de sensaciones que ellos sintieron? Es una gran motivación para ellos. Pero esta incomparable afirmación también dio ánimo a los discípulos para que proclamaran con valentía la verdad de Jesucristo, que Jesucristo era el Rey. Así que de modo ellos, después de escuchar estas palabras, estaban dispuestos a seguir a Dios más que a los hombres. De ahí vemos las palabras de Pedro en Hechos 2:36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, este es Pedro hablando en el capítulo 2 de los Hechos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Están viendo lo que está ocasionando estas palabras de Jesús sobre sus discípulos? O sea, les dio la valentía, la motivación, porque ellos ahora tenían el respaldo que necesitaban. Tenían el respaldo del Rey de Reyes. Ahora bien, alguien también podría decir: pero espérate un momento, Jesús no tenía esa misma autoridad cuando estaba vivo y antes de resucitar y antes de morir. Porque hay una declaración muy parecida, incluso en Mateo 11:27. Leamos Mateo 11:27. Ok, Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas ¿por quién? Por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús está afirmando en unos capítulos anteriores a este de que Dios ya le había dado todas las cosas. Entonces, ¿cómo es que Jesús, después de resucitado, le dice a sus discípulos: mire, es que toda potestad me ha sido dada? Pero si se supone que incluso Él la tenía también antes. Incluso vemos que Él demostró poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre los vientos, sobre las horas, sobre los corazones de las personas y hasta sobre la misma muerte. Jesús resucitó personas. Entonces la pregunta es: ¿qué pasó con la autoridad de Jesús antes de morir? O sea, cuando estaba en vida, antes de haber resucitado. Y hay una importante diferencia. Y es que debido a que en cierto modo la autoridad de Jesús, Él mismo como que la restringía para cumplir la misión que Él debía de llevar a cabalidad. Como por ejemplo, vemos en Mateo 8:4, cuando Él sana a un leproso, le dice: hey, mira, no le digas a nadie.
Incluso también vemos en Mateo 9:30, cuando sana a unos ciegos y les dice, y dice el versículo, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Vemos a Jesús con toda la autoridad, pero les decía, hey, no digan nada aún. Incluso también se aguantó de pedir unos ángeles en Mateo 26:53. O sea, que Jesús se autorrestringía en cierto modo, pero ya resucitado, proclama abiertamente toda su autoridad y todo su poder. Y no va a haber, no, mira, es que no le digas a nadie. Ahí la frase es distinta. Vayan y díganle que ahora sí yo soy el rey, que ahora yo soy el que manda. Ahora sí tengo toda autoridad. Esa es la frase, por eso es que cambia la diferencia. De ahí es donde vemos la gran diferencia. Antes de la misión, él se restringía. Después cumplida la misión, ¿qué hace él? Llama a sus discípulos y le dice, yo tengo toda autoridad. Ya no les dice, no digan nada, sino le dice lo contrario. Ahora sí, vayan y hablen por mí. Entonces, también dice Hendresen acerca de esto, dice que es la investidura del Cristo resucitado con esta soberanía sin restricciones y universal, lo que Jesús ahora reclama para sí y que especialmente después de su ascensión al cielo comenzará a ejercer. Así que esta declaración de Jesús, que lo enmarca en toda su soberanía sobre todas las cosas, es para los corazones de los discípulos, para que ellos reciban esa misión. Les estoy dando y les estoy diciendo que yo los voy a acompañar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes, y se lo está diciendo ¿quién? Su Señor. Así que ustedes van a ir porque yo mando. Ustedes van a ir porque yo mando en los corazones de aquellos en los que ustedes van a ir a buscar. Yo soy el fundamento de esta misión. Yo soy la base de esta misión. Porque yo soy quien manda. Así vayan y hagan discípulos. ¿Por qué van a ir y a ser discípulos? Van a ir y a ser discípulos porque es que yo mando en los corazones de esas personas. Y en los de ustedes también. Yo soy su Señor, yo soy el dueño. Entonces, Jesús ha asumido esa autoridad que el Padre Celestial le dio en virtud de su obediencia al entregar su vida en la cruz. El Cristo conquistador ahora envía a sus discípulos a conquistar ¿qué cosa? Todas las naciones a través del poder del Evangelio. Entonces concluimos pues este primer punto, que la misión que Jesús le entrega a sus discípulos tiene un fundamento absolutamente todo suficiente. Todo suficiente. ¿Y cuál es ese fundamento todo suficiente, mis hermanos? Cristo mismo. El fundamento de esta misión está basada en el Cristo resucitado y soberano y creador de todo. Así que la motivación para conquistar todas las naciones es simplemente porque Jesús es el Señor. No hay otra motivación. Esa es la motivación que tenemos. Esa es la orden que Él le está dando a sus discípulos. Esa es la base y ese es el fundamento. Ahora, en ese mismo orden de ideas, pasamos pues a nuestro segundo punto, el cual es las indicaciones de la misión, la cual vamos a ver en los versículos 19 y la parte A del versículo 20. Dice así, leo para ustedes. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Haciendo qué cosa? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Particularmente algunas versiones en español traducen estas palabras, ir y hacer discípulos, como imperativo, y lo colocan
como separado. De ahí que vemos que la Reina Valera coloca y hacer discípulos. Pero en el griego prácticamente es un solo verbo, hagan discípulos. Así que Jesús con esta declaración en forma de mandato, el hacer discípulos o hagan discípulos, nos direcciona a la continuidad de la misión de Jesús que él había empezado aquí en su ministerio terrenal y que él había sellado con su muerte y su resurrección. Él hizo discípulos. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra hizo discípulos. Y esta es la misión que él manda a sus seguidores a que sigan ejerciendo esta misión. Hagan discípulos. En estos textos vamos a observar 3 apuntes muy breves, pero bastante interesantes, los cuales son el contenido de la misión, el alcance y los medios. Así que empezamos con el primer apunte. ¿Cuál es el contenido de la misión? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es importante destacar que la orden de la misión encomendada es el resumen de la idea principal del texto. La idea principal del texto es que hagan discípulos, el hacer discípulos. Ese es el enfoque principal del texto. Y lo que Jesús busca enfatizar con esta frase es que tanto en la mente como el corazón y la voluntad de la persona deben ser ganadas para Dios. Absolutamente, mente y corazón. O sea, que las instrucciones que le debemos dar a una persona, ¿cierto? Para ganarla a Cristo, ese discipulado, esa acción de discipular a la persona, implica un cambio de conducta en la persona. Esa información, ese contenido que le estamos pasando a la persona, se debe ver reflejado en un cambio de conducta y en la vida de la persona completamente. No es simplemente aprender por aprender, ni tampoco enseñar por enseñar. Es dar el conocimiento y también aplicar ese conocimiento. Así que lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es que ellos deberían de llevar el mensaje del señorío de Cristo, su amor, su ley, mostrarle la condición verdadera que tiene la persona de pecado y mostrarle su plan de redención para que estas personas adquieran libertad. Estas personas que eran esclavas del pecado y puedan acceder y alcanzar la salvación para su vida. Pero ojo, no se trata de simple y mero conocimiento, mis hermanos. No se trata de que, sí, yo conozco las doctrinas de la gracia y listo, soy discípulo de Cristo. No basta simplemente con eso. No basta, mis hermanos, créanme. Un mero entendimiento, un mero conocimiento mental de estas doctrinas no hace discípulo de Cristo absolutamente a nadie. A nadie, mis hermanos. No basta. No basta con el mero conocimiento. La verdad que aprendemos, esa misma verdad debemos de ponerla en práctica. ¿Cristo murió por mí? Sí. ¿Y qué pasa con esa doctrina cuando llega el problema? Cuando el problema toca tu puerta, cuando la desesperación toca tu puerta, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde están tus bases? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Desaparecen muchas veces. Nos las olvidamos. Y le pregunto a uno al hermano, ¿conoce la doctrina de la gracia? Sí, claro, yo la conozco. No basta con un mero conocimiento. Cuando el problema llega a tu puerta, cuando el problema toca y toca fuerte, cuando la situación se pone difícil, nosotros, los discípulos de Cristo, nos paramos firmes en sus verdades, en lo que Él nos ha enseñado. Eso es lo que nos hace diferente, mis hermanos. Eso es lo que nos hace diferente. Entonces, estas verdades que proclamamos, que decimos, bueno, sí, tengo fe en eso, esas verdades deben ser apropiadas por nuestra mente, corazón y voluntad para poder permanecer. Cristo dice, Juan dice en Juan 8:31, dice el versículo, dijo entonces Jesús a los judíos
que habían creído en él, ¿qué les dijo? Si vosotros permanecéis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El llamado de Cristo tiene una gran oferta. ¿Cuál es la oferta? Salvación. Pero esta salvación también implica algo muy importante y es sumisión a tu Señor. Sumisión. Nosotros dejamos ser esclavos del pecado, pero pasamos a ser esclavos de Cristo por amor, ¿cierto? Por eso lo que nuestro Señor dice, nosotros buscamos hacer. Ahí es donde vemos los verdaderos discípulos de Cristo. Estas son dos verdades, pero dos verdades irrenunciables. Dos verdades claras que van acompañadas del evangelio de todas las personas que creen, que son salvas, pero que también se someten a su Señor. ¿Cómo vemos eso? En las acciones, en los pensamientos de la persona. Asimismo debe ser entonces, cuando estemos discipulando a una persona, no solamente darle conocimiento, sino llevar a la persona a la sumisión de Cristo, a la aplicación del mensaje, que la persona aplique lo que está recibiendo. Así que en ese mismo orden de pensamiento pasamos entonces a ver ahora el alcance de la misión. ¿Hasta dónde o qué es lo que abarca esta misión? Y es necesario destacar el sentido o prácticamente hacia dónde está enfatizando la frase a todas las naciones. ¿Por qué? Porque muchos creen y dicen entonces que como ahí dice todas las naciones, entonces todas las naciones van a ser cristianas en absoluto. Todas van a ser alcanzadas por el evangelio y todas las personas de todo el mundo van a ser creyentes. Y la verdad, mi hermano, es que no todas las personas en el mundo van a ser creyentes. No todas. No todas. Y es necesario que entendamos a quién está apuntando, el sentido a que está apuntando Mateo cuando escribe a todas las naciones. Es un sentido étnico. Es un sentido hacia lengua, hacia naciones. O sea que el ministerio de la reconciliación se debe llevar a toda lengua, rama, raza y nación. Pero eso no quiere decir que toda lengua, que toda raza y que toda nación van a convertirse a Cristo. Como Pablo dice en los Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que la idea es llegar a todas las naciones que no eran judías, y es necesario que tengamos en cuenta el contexto. ¿Por qué? El libro de Mateo es escrito ¿para quiénes? Para los judíos. Para los judíos. Entonces, lo que Mateo tiene en mente es darle al lector que cuando lea esto, un lector judío, cuando leyera su libro, entendiera que ese ministerio y que la salvación también iba a ser para las demás naciones, para los cristianos que vivían en las demás naciones. O sea que los gentiles también hacían parte del reino. Hágase entender, los gentiles son las personas que no eran judías. Y ese es el ejemplo a seguir. Ese es el alcance hacia donde nos muestra la misión de Jesús. El llevar su ministerio, llevar su mensaje de que Él es el Rey, de que Él es el Señor a todas las naciones. Ahora bien, a continuación pasamos a ver los medios o el proceso. ¿Cómo es el proceso para ser discípulo? Entonces, junto con el contenido y el alcance de la misión, ¿cuál es la misión? Hagan discípulos a todas las naciones. Jesús también nos incluye aquí unos medios, unos procesos que debemos de tener en cuenta. Y hay tres aspectos. Primero, mediante el andar diario. Segundo, mediante actos de compromiso. Tercero, mediante un proceso de crecimiento espiritual. Veamos el primero, mediante el andar diario. Dice, ese ir que está implicado, como les había explicado anteriormente,
está implicado en el verbo hagan o hacer discípulos. Ese ir nos debe de motivar o nos apunta hacia llegar a las personas que necesitan el evangelio de Cristo. Hay personas que necesitan reconocer el mensaje, pero es un asunto de presencia. Tenemos que ir a las personas necesitadas. Así como Dios mismo envió a su Hijo para rescatarnos, y Cristo también rompió absolutamente toda barrera que se había levantado en su tiempo. ¿Y qué hizo? Fue y llevó el mensaje a quienes, a los necesitados, a pecadores, a prostitutas, a enfermos, a todos, a las personas que necesitaban de esa gracia divina. Asimismo, nosotros también debemos de movernos. Y es increíble cómo Cristo hacía esto de una manera espontánea. Vemos relatos en la Biblia que iba caminando, los miraba y decía, ven, y ellos iban enseguida y los seguían hasta la muerte. Increíble. Por las plazas, por las playas, solamente lo hacía, pero de una forma súper espontánea. Ahora bien, llevando esto a nuestro marco, el mensaje del Evangelio y sobre las situaciones y los lugares en donde nosotros andamos, la pregunta es, ¿estamos llevando el Evangelio de Cristo? ¿Estamos cumpliendo la misión? ¿Estamos yendo donde el mendigo? ¿Estamos yendo donde el enfermo? ¿Donde la prostituta? ¿Donde el borracho? ¿O somos tan legalistas que no, hombre, que le voy a predicar yo a ese vecino? Si ese vecino todos los domingos bebe. Es una pérdida de tiempo ahí. Hombre, ¿qué Cristo que va a convertir a ese tipo? ¿Ese es nuestro pensamiento? Debemos de seguir los pasos de nuestro Maestro en ir y buscar y llevar la salvación a los perdidos. A través del ministerio de Cristo vemos muchos grandes ejemplos que Él iba a las personas a buscar a los perdidos. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿qué? A buscar y a salvar los que se habían perdido. Él fue al encuentro de la mujer samaritana y rompió la barrera de que los judíos no se hablaban con los samaritanos. Fue también a un grupo de leprosos. Imagínense, un grupo de leprosos. Nosotros hoy con el COVID no queremos ni salir de la casa. Imagínense. A una mujer gentil iba y le predicaba. Cristo es el ejemplo a seguir. Él nos mostró el camino. ¿A dónde deberíamos ir? A los necesitados, a llevar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación para el mundo. Y ojo, tengamos en cuenta, esto es un mandato de nuestro Señor. Somos siervos de Cristo. No es cualquier persona que está mandando, es nuestro Señor, el Rey del universo. Tengamos esto en cuenta. Ahora bien, esto también implica que también podemos comunicar el mensaje de Cristo a través de una forma no verbal. Y adivinen cuál es la más difícil. A través del estilo de vida del creyente. O sea que todas las personas que te rodean en tu casa, en tu universidad, en todas partes, si tú eres discípulo de Cristo, ellos deben de notar la diferencia. Si no, algo está pasando. Algo está pasando, mis hermanos. Cristo dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Tienes amor con tu vecino, con tu esposo, con tu esposa, con tus familiares? ¿Ellos están viendo a Cristo en ti? ¿Ellos anhelan ser siervos así como tú lo eres? Cuidemos nuestro testimonio, mis hermanos. Cuidemos nuestro testimonio. La misión de hacer discípulos no es tanto una programación, sino más bien una acción diaria en el lugar donde nos movemos con nuestras actitudes y actos. La misión
de hacer discípulos también exige que vayamos a los perdidos, que coloquemos presencia en un mundo perdido, que se vea la diferencia en un mundo perdido. Y ahora, ojo, somos reformados. Estamos más cerca de la verdad que los demás cristianos. Espero que tengan eso en cuenta. Seguimos. Un medio más que Jesús nos muestra, y es el medio a través de actos de compromiso. Dice el versículo 19, bautizándolos. Y es otro elemento del proceso para ser discípulos. ¿Qué otro elemento que hay en el proceso? El bautismo. Todos sabemos aquí que el bautismo no es para salvación, ¿cierto? Sino que es una forma simplemente de identificarnos con Cristo y de iniciar en una comunidad de un pueblo de Dios. Mediante el bautismo la persona se identifica con Cristo. En otras palabras, el bautismo significa que has muerto para el mundo y que vas a vivir para Dios. Y ahí la palabra bautizo viene del griego batizo, que significa sumergirse. Por eso nosotros los bautistas, la forma de hacer nuestro bautismo es por inmersión. Porque eso significa como que el agua te limpie o algo así. Es más bien una representación externa de algo interno que Cristo hace en tu corazón. Así que el bautismo era la forma visible como se expresaba simbólicamente que una persona había confesado sus pecados al Señor, que había renovado su vida espiritual y que ahora pertenecía al cuerpo de Cristo. El bautismo no significa salvación, significa identidad con Cristo. Pregunta, ¿te estás moviendo teniendo en cuenta esa identidad? ¿Los que te rodean están viendo esa identidad? ¿O qué identidad están viendo? ¿Qué identidad están viendo los que te rodean? Ahora bien, el último proceso, ya para ir terminando, es mediante del crecimiento espiritual. Y aquí abarcamos la parte A del versículo 20, que dice enseñar a obedecer. La enseñanza y el aprendizaje no se refieren a una simple transmisión de datos ni de conocimiento. Al discípulo hay que enseñarle a obedecer. Hay que enseñarle a obedecer. La enseñanza que ofrece Jesús no es simplemente aprender para saber más, sino es aprender para vivir con esa enseñanza. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Que aún estando en la reforma, teniendo un poco más de conocimiento, seguimos igual. O nos cuesta obedecer. Lo más importante no es cuánto sabes ni cuántos libros te lees. Eso no es lo más importante, sino lo que haces. Tú puedes saber poco y hacer mucho. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, lo esencial en la misión de hacer discípulos es que los creyentes aprendan a obedecer y no meramente a conocer los mandamientos. No ganamos nada con hacer discípulos que conozcan todos los mandamientos si no aplican ninguno. No ganamos absolutamente nada. Hay que hacer más que saber, diría yo. Ahora bien, ya para terminar, teniendo en cuenta cuál es la base de la misión y teniendo en cuenta también cuáles son las indicaciones de la misión, en el último versículo, en la parte B del versículo 20 de Mateo capítulo 28, vemos que Jesús nos presenta un compañero fiel en esta misión. Quiero que sepan, mis hermanos, que no están solos en esta misión. Jesús dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes, no están solos. Además de enviarnos, Cristo mismo nos acompaña. Qué tremendo eso, mis hermanos. O sea que donde nosotros llegamos
a predicar el evangelio, ¿quién va con nosotros? Cristo, con toda su autoridad y con todo su esplendor. Es tremendo, mis hermanos. A veces no logramos entender esto y no queremos ni siquiera ir a la persona porque no, que se va a convertir. Se nos olvida que Cristo va con nosotros con toda autoridad. Con toda autoridad. Así que la idea que Cristo está transmitiendo a sus discípulos es que la misión a la cual el Maestro los está enviando está absolutamente respaldada con todo su poder y con toda su presencia. Cristo está con nosotros. Así que podemos cumplir esta misión, mis hermanos, porque el mismo que nos envía, el mismo nos acompaña y Él es más fuerte que nosotros. Así que para finalizar, unas aplicaciones finales. Para los no creyentes, para ti el llamado no es a que hagas discípulos. Para ti hay otro llamado. El llamado es a que vengas humillado a los pies de Cristo, al Señor de señores, al Rey de reyes, y puedas disfrutar de su compañía para siempre. Ese es el llamado para ti. Para los creyentes, si Cristo es quien te manda y Cristo es quien te acompaña a ser discípulo, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué excusa le podemos sacar a Cristo? Y yo espero que en la encuesta que les puse a reflexionar al principio hayan marcado un 10, porque la orden la da Cristo. Es Cristo quien da la orden, mis hermanos. Oremos. Amado Dios, Señor de los cielos, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta exhortación, Señor. Gracias por hacernos tus discípulos, Señor, tus seguidores. Gracias, Padre Santo. Gracias porque nos permites disfrutar de tu preciosa compañía, Señor. Gracias porque entendemos que no estamos solos en este mundo, Señor. Estamos con el más grande, con el más poderoso, con el Señor de señores, con el Rey de reyes, Señor. Tú estás en nosotros, Padre. Ayúdanos a entender esto cada día, Señor. Que no se nos olvide que tú nos acompañas en cada lugar, en cada instante, Padre. Y ayúdanos, Señor, a llevar tu mensaje con denuedo, con gozo, porque es una forma también de servirte, Señor, con amor. Ayúdanos, Padre, a que dejemos de colocar barreras, Señor. Ayúdanos a romper todas las barreras, Señor, para así proclamar tu mensaje, entendiendo que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Clamamos, Señor, porque coloques ese querer como el hacer en nuestros corazones por llevarle el mensaje a los perdidos, empezando por las personas que están en nuestra familia que no conocen de ti, Señor. Y también, Señor, si tú lo permites, llegar a cada rincón del mundo, Padre Santo. Porque vamos acompañados con el gran gigante, Señor. Bendito seas mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén.
Hermanos, pasamos al tiempo de las ofrendas. Leemos 1 Corintios 16, del versículo 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermano Oscar, adelante. Mano, ore por las ofrendas. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por las oportunidades de escuchar estos sermones, Señor, escuela dominical, escuchar tu palabra, de reunirnos como hijos tuyos, Señor, para adorarte, Señor, para darte gracias por la vida, por la familia, por estas reuniones, Señor, que tenemos cada domingo, por la vida. Pedimos, Señor, de una manera solemne, Señor, con respeto y reverencia, estas ofrendas, Señor, que hoy hemos recolectado, sea para que tu obra se siga expandiendo, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores de estos recursos económicos y que tu obra, Señor, siga creciendo, que tu obra, Padre Santo, tu palabra, tu evangelio, tal cual como el sermón de nuestro pastor enseñó, se sigue expandiendo, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie para entonar la doxología. Pastor, adelante. Mis hermanos, entonemos el himno 624. Himno 624. Hermanos, que la gracia y la paz del Señor estén siempre con todos ustedes. Están despedidos.